Muy buenas tardes, doctor Roberto Cabrera. El que le habla es Daniel David Quispe Guayasco. Y el motivo de este video es presentar el video ensayo que usted nos mandó a recrear de la película sobre el gran debate de Valladolid. En primero, como una introducción, tenemos que recordar de que esta época en la que eh, España había conquistado América, surgía un debate muy continuo y era si considerar al indígena de estas tierras, obviamente, humano o no. Lo que buscaba la iglesia en especial era verificar si es que compartía los mismos rasgos que el hombre español común. Y ese debate sirvió para dar el primer paso para lograr esto, o sea, que en el contexto español se confirmara si era un humano. Pero en este momento surgen dos contrapartes. Uno, Antonio no, Sepúlveda y Bartolomé Las Casas, los cuales intentan demostrar sus ideas mediante pruebas, trayendo incluso indígenas y hasta probando las emociones de estos para ver si la iglesia los tomaba en cuenta o no. Ya que recordemos de que esto también estaba bastante considerado hacer, o sea, un debate para costear si los negros también eran personas. Pero en cambio ellos no lograron ser considerados porque hubieron las partes opositoras a los derechos de estos, no lograron protegerlos. Bueno, he formulado unas preguntas basándome en las preguntas mismas que usted, doctor Roberto, nos ha proporcionado. Y bueno, primero serán las preguntas filosóficas. Hay que ponernos a reflexionar, a pensar qué era lo que les pasaba en la mente a los españoles en esta Edad Media, tan oscura, tan tétrica, tan lúgubre. Bueno, primero hay que hablar sobre la ética. Como ya lo comenté en la introducción, se crea un debate en el cual la iglesia intenta decidir si estas acciones de maltrato hacia el indígena eran éticas y si es que se debía considerar como hombre al indígena, o más precisamente como descendiente de Adán, ya que en la película nos hablan bastante de esto. Aquí entra Bartolomé Las Casas como defensor de este, ya lo repetí. Y intenta contraargumentar a Sepúlveda, porque Sepúlveda, o James de Sepúlveda, decía de que el indígena no puede ser considerado humano, porque en primer lugar no tenía ninguna familiaridad con lo que sería la religión cristiana, eh, ya que recordemos que incluso trae pruebas como los dioses que en Nuevo México se tenían, por ejemplo, el dios Quetzalcóatl. Y bueno, en cambio, Bartolomé intenta demostrar de que si bien estos seres, o como los decía Sepúlveda, estos seres no tenían mucho que ver con la religión cristiana, sí eran humanos, sí eran nuestros hermanos, ya que al igual que nosotros tenían sentimientos, según él eran nobles, pacíficos, ya que cuando llegaron los conquistadores los recibieron con las manos abiertas, como si fueran unos samaritanos. Y bueno, en acá hay que relacionarlo con las teorías éticas filosóficas como el utilitarismo, el deontologismo y el relativismo moral. Primero, el deontologismo. Yo creo que sí está relacionado porque la lógica de maltratar a un indio que es inmoral no le importaba mucho a Sepúlveda si es que les traía bienestar a los españoles. Por lo tanto, ahí entraría un poco el deontologismo. También el relativismo moral entraría acá, ya que es casi inexistente, pero Bartolomé es el que lo comienza a intentar integrar, ya que se decía, ya está bien que los indígenas adoran a sus culturas, pero tienen que convertirse y ser evangelizados o bueno, cultura cristiana. Por lo tanto,
había una pequeña o primigenia idea de relativismo moral, ya que recordemos de que la cultura y la moral es subjetiva dependiendo de dónde está. Bueno, seguimos. El utilitarismo también, o sea, porque existe o sea, el utilitarismo en sí significa de que si algo está mal, tiene que ser considerado como malo en donde sea que esté. Por lo tanto, lo que decía el Sepúlveda sería considerado también utilitarismo. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿en qué medida la película nos cuenta y aborda la atención eurocéntrica y el relativismo cultural? Bueno, primero hay que hablar que este juicio, aparte de estar bastante enormemente basado en la cuestión moral céntrica eurocéntrica española, intenta justificar y criticar que la masacre era totalmente legítima, ya que las costumbres, dioses, como anteriormente repetido, eh, no podían coexistir con la iglesia, por lo tanto eran, incluso como dijo Sepúlveda en un momento, eran parte del demonio. Y bueno, Sepúlveda acá nos muestra un pequeño argumento diciendo que a la adoración de estos ídolos aparte era inmoral y por lo tanto sí existía un relativismo, o bueno, un apego al relativismo moral en ese contexto. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué implicaciones filosóficas se derivan de la idea de naturaleza humana? ¿Es posible determinar una naturaleza humana universal? En bueno, como una reflexión personal, la naturaleza humana eh, no, no puede ser, ¿cómo se llama? Ligada, o bueno, no tiene que estar ligada a unas a creencias, doctrinas, ideologías, etcétera, porque el humano es humano porque así es. Ya la ciencia ha demostrado de que nosotros, dependiendo de nuestro color, nuestro aspecto físico, fenotípico, etcétera, somos humanos porque en nuestro ADN ya está así. Y estar preguntándonos de que si alguien es humano o no por la religión que adora, me parece bastante absurdo. Y ya obviamente ya está desmentido esto. Si se puede determinar una naturaleza humana universal, yo creo que no. Em, en la película nos dice de que para ser considerado humano, este tiene que ser considerado, este tiene que ser cristiano en todo sentido, o sea, asistir a misas, a, a ser evangelizado todos los domingos, etcétera, pero ya lo he contestado y así que eso serían, no, o sea, que no existe una naturaleza humana universal, ni por el derecho natural ni por otros. Somos humanos porque somos humanos. Ahora entramos a las preguntas jurídicas, en las cuales primero, se intenta representar a los sistemas legales europeos de una manera bastante limitada, pero que nos sirve como una idea para ya saber cómo era en ese contexto. Bueno, como una conclusión, puedo decir de que la controversia de Valladolid representó al sistema legal eclesiástico, o sea que en el cual la iglesia era la cabeza de estos juicios. Ahí vemos que al Papa y a sus monjes como parte de este juicio y bueno, ellos son los que aparte de juzgar, fallan y también critican las posiciones de ambos. Y bueno, también recordemos de que la justicia acá era bastante subjetiva y bueno, no, si bien estaba ligada a la religión y a la decisión divina, ya que recordemos que en un momento de la película el Papa dice de que la decisión que había tomado, que era a favor de los indígenas, era enviada por Dios. Acá me gustaría también abordar un poco el tema de la nobleza, porque con ese mismo pensamiento de la decisión divina,
los nobles se justificaban como la principal base de la sociedad. Y me pareció bastante importante que hayan tocado ese tema. Bueno, los siguientes son los argumentos de ambas partes, de James de Sepúlveda con Bartolomé de las Casas. El primero al principio de la película nos cita que primero las normas aristotélicas. Aristóteles en ese tiempo, si bien él era un filósofo muy importante, o sea, en la época de la antigua Grecia, yo creo que fue un error de que Sepúlveda haya argumentado de que eh, eh, to- siempre existe un hombre sublevado al otro, porque eso es lo que decía Aristóteles. Yo creo que es incorrecto porque recordemos que si bien Aristóteles era, como estoy recalcando, un hombre muy inteligente y todo, su opinión no creo que era válida para ese contexto de la Edad Media porque literalmente habían pasado como 2000 años o no, menos. Ya, pero bueno, era incorrecto usar citar las normas aristotélicas para determinar o demostrar la inferioridad del indio. Otro argumento de Sepúlveda era de que el indio no tiene alma, que no es inteligente. Cosas de que él mismo demostró de que estaba equivocado. Se contradició ya que se contradijo porque trajo una escultura de Quetzalcóatl que no vas a esperar de que un mono o cualquier otro animal talle tal preciosura arquitectónica. Obviamente tiene que ser inteligente, o sea que esos dos argumentos no tenían sentido. Y aparte lo del alma subjetivo, no existe, es abstracto, tampoco es otra cosa que se pueda demostrar. Aparte, otro argumento Sepúlveda era de que el indio o el indígena adoraba al diablo y que aparte de no ser hijo de Dios, era muy común que éste cometa actos como el canibalismo. Acá yo le doy un punto a favor a Sepúlveda, porque el canibalismo sí era bastante recurrente en las culturas indígenas. Pero recordemos de nuevo de que el relativismo moral es distinto. Así que para los indígenas de ese tiempo no les parecía extraño hacer esos sacrificios humanos tan horribles y atroces. Bueno, el indio adora al diablo. Acá también es otro punto de relativismo moral porque ellos no conocían lo que era un demonio. El Quetzalcóatl es la serpiente emplumada, un dios, y que solo porque en la religión cristiana se crea de que este es un demonio por ser una serpiente, me parece bastante tonto. Y bueno, si no es hijo de Dios, él tampoco lo pudo, no pudo demostrarlo porque obviamente tampoco Dios sabe si existen y bueno, eso fue otro argumento de Sepúlveda. Otros de que ya más avanzado el juicio, Sepúlveda dice de que el indio es una especie distinta de hombre, que se acercaba más al animal que al hombre mismo. O sea, que literalmente el argumento Sepúlveda estaba evolucionando mientras seguía el juicio, porque mientras más le cuestionaban y criticaban y demostraban de que él estaba equivocado, él más intentaba convencerlos y manipular al Papa y a todos los presentes en esa sala de audiencias con argumentos más, según él, mejorados o evolucionados. Porque él comenzó diciendo que el indio era un animal y luego ya estaba diciendo de que era una especie de hombre. Así que ahí vemos un poco de la hipocresía y nivel de cinismo de este personaje. Otros dice que el indio está destinado a ser siervo del español. Eso también está asociado a las normas aristotélicas. Y bueno, eso también está demostrado que no, ya que no hay ningún estudio científico que pueda demostrar esto. Y menos que algo que se haya intentado en ese tiempo, porque solamente eran palabras al aire. No como lo que dijo Bartolomé de las Casas y que ahora abordaremos. Un argumento de él, de Bartolomé, era de que el indio era humano y que tiene alma. Otro que es inteligente y que puede aprender idiomas y costumbres españolas. Acá sí me gustó bastante su argumento, ya que cuando trajeron al indio malabarista demostró de que el indígena es un hombre y que tiene la capacidad suficiente como para realizar esos actos acróbatas. Aunque también me recuerdo de que Sepúlveda dice de que eso también lo puede hacer un mono.
Pero no, o sea, un mono, si bien es bastante habilidoso y puede aprender varios trucos, no puede llegar al nivel de un hombre para hacerlos con una complejidad tan alta. Aparte de que este mismo indígena ya había aprendido el idioma español en parcialmente, pero ya lo había aprendido. Aparte que ya estaba aprendiendo costumbres españolas, como lo que sería mentir, que me pareció bastante sarcástico y irónico en cierta parte para la hermosa y fenomenal cultura cristiana. Otro era de que el indio posee emociones y conciencia. Esa parte también me recuerdo de que cuando trajeron al indígena, al padre indígena, y le quitaron a su hijo de las manos de su esposa, ahí se logra demostrar de que él sí, ellos dos, los padres, sienten amor por sus hijos. Y eso yo creo que fue lo principal para que el Papa falle a favor de ellos. Aunque él mismo intentó hacer ver de que ellos eran animales y al pobre niño lo puso en el piso y todo. Bueno, la conciencia es algo bastante importante ya que recordemos de que el conocimiento y el aprendizaje viene de la conciencia y eso sí se pudo demostrar por todo lo que anteriormente he comentado. También Bartolomé cita a las leyes del indio. Bueno, él intenta crear como una base para las leyes de las Indias, diciendo de que era inmoral de que el amo maltrate al indígena y todo, ya que recordemos que en los concilios Limense y de Trento y las leyes nuevas también ya se aborda esos temas de la excomulgación al amo que era maltratador. Aunque ya recordemos que en este contexto los indígenas eran libres, pero ya había como una especie de base o una masa de ideas para crear esto. También denunció el salvajismo español. Yo creo que debí comentar esto primero que todo, ya que cuando los españoles llegaron a América, lo primero que hicieron fue saquear, destruir, violar a mujeres, etcétera. Y este salvajismo brutal de España no fue tocado hasta el debate de Valladolid. Y bueno, acá Bartolomé se luce explicando y demostrando de que estos españoles conquistadores eran unos seres más cercanos al diablo sus mismos, que el mismo diablo, ¿no? Y bueno, la controversia de Valladolid también nos cuenta de que eh, es relevante como anteriormente dije para el derecho, o sea que crea, o bueno, da el primer paso para crear un derecho internacional. Ya he citado yo a las leyes de las Indias de Burgos y las leyes nuevas y las leyes de las Indias, ya que estas se crearon unas cuantas décadas después de la controversia de Valladolid. Por lo tanto, es relevante históricamente y también es relevante para el desarrollo internacional del derecho y de los derechos humanos. Derechos humanos, recordemos de que están basados en el derecho natural y el derecho natural en este contexto era muy importante ya que el derecho canónico y eclesiástico ayudaron mucho para que se pueda considerar al indígena como humano y por lo tanto que tenía que gozar derechos. Y que recordemos de que la pirámide estructural, bueno, la estructura jerárquica de ese tiempo era primero los nobles, luego los criollos, luego los indígenas y por último los negros y esclavos. Así que eso ayudó bastante. También recordemos que las siete partidas y el derecho civil en este contexto cohabitaban y también hizo que sea bastante problemático ¿no? Esta convivencia jurídica. Bueno, como preguntas reflexivas, puede decir de que los prejuicios sociales influyeron bastante en la toma de decisiones, ya que recordemos de que al inicio de la, del, del juicio la balanza jurídica estuvo más a favor de Sepúlveda, ya que recordemos de que los intereses económicos estaban en juego y aparte que los prejuicios por la cultura y religión
de la indígena chocaban bastante con los ideales de la iglesia. Acá quiero poner un pequeño paréntesis, ya que cuando termina la película se muestra un esclavo africano limpiando la iglesia. Y recuerdo de que ese sector fue muy olvidado, o sea, la defensa para el negro, era muy poco tomada en cuenta. Y me pareció bastante triste, ¿no? Que se haya representado así a un indígena limpiando, a un esclavo africano limpiando. Y bueno, también hay otros prejuicios como el de que les parecía bastante estúpido a los hacendados españoles de que se haya creado juicios para determinar si era humano o no los indígenas. Bueno, otra pregunta sería decir, ¿cómo se representan las diferentes perspectivas de los personajes europeos e indígenas? ¿Y qué nos dice sobre la empatía y la conversación intercultural? Bueno, acá también nos representan a la sociedad española en varios personajes. Por ejemplo, los hacendados, la iglesia, los opositores y los benefactores o los que intentaban abogar por los derechos indígenas. Los primeros hacendados, ellos intentaban defender sus intereses económicos, eran muy egoístas. Al Papa lo podíamos ver como la voz de la razón y junto a su clero que también a la justicia, aunque ese también tuvo varios lapsos brutos y poco empáticos. Y bueno, por ejemplo, cuando trajo a los bufones de la corte y intentó demostrar si los indígenas tenían emociones. Sin considerar obviamente de que los humanos son diversos y algunos nos da risa lo que a otros no. También los defensores como Bartolomé. Bartolomé fue representado bastante como una persona muy vehemente, sentimental y por todo lógico, ya que en varios momentos se descontroló al defender los derechos. Y Sepúlveda como el cinismo y la manipulación y el odio o bueno, el egoísmo, ya que solamente deseaba que siga explotando sin ninguna complicación a los indígenas. Así que también se veía frialdad y una carencia de empatía enorme. Bueno, también los indígenas mostrados me interesan bastante. Por ejemplo, la familia y el indígena integrado a la cultura de la sociedad española. Y bueno, al final podemos decir de que estos personajes, especialmente los españoles, la mayoría coincidía que no tenían una empatía clara hacia los indígenas, a excepción de Bartolomé, obviamente. Em, bueno, el siguiente es este. ¿Cuál es el papel de la educación y conocimiento en la película? ¿Y cómo esto nos ayuda a resolver problemas? Acabo de citar un poco a Mao Zedong, ya que dice que nadie tiene el derecho a hablar sin haber investigado antes. Y bueno, cuando Gines cita a Aristóteles y a San Agustín y Pablo, demostró de que ningún argumento es válido sin haber verificado este antes. Y aparte de que no existía una educación sobre la ética, ya que esta es subjetiva y eso también contribuyó bastante de que el juicio al inicio haya sido a favor de Gines de Sepúlveda. Yo creo que una conclusión de esta pregunta es de que la educación sirve para romper estos prejuicios de, primero, aparte de la falta de educación de indígenas y todo, de que los prejuicios, aparte de hacer daño a la sociedad, pueden ser rotos y vencidos mediante una educación, especialmente usando herramientas como la interculturalidad. Y bueno, eso sería lo que nos habla de en la educación. Bueno, para concluir, puedo decir de que en la controversia de Valladolid no se representa muy bien el problema que se tenía con las culturas aborígenes y cómo eran tachadas de animales o involucionadas, rústicas, etcétera.
y que no tenían que ser considerados humanos y que deberían seguir siendo esclavos. Y pues bueno, solamente puedo decir de que no podemos evolucionar si no solucionamos estos problemas de interculturalidad, ya que en nuestro país, llevando el contexto, nuestro país, la interculturalidad aún es bastante limitada, ya que hay personas que consideran a los indígenas de el llamado Perú Profundo, el cual me parece una bestialidad de nombre. Los consideran seres inferiores, todo. Yo vengo de Ayacucho y me parece bastante parecido, tal vez, el caso de la controversia de Valladolid con la actualidad, ¿no? Y bueno, yo creo que debemos aprender de estos errores que los españoles han cometido anteriormente y evolucionar para no caer en lo mismo. Bueno, eso ha sido todo mi ensayo. Espero que le haya gustado, doctor Cabrera. Eh, y bueno, gracias por escuchar.